para que se conozca Bendito que sea la gracia del Señor. la obra que Dios ha hecho. Estamos aquí, mis hermanos, Y sobre todo pues anunciando el Evangelio de Jesucristo. Pues estamos aquí en una cuadra, la última calle de Villamontaña. por eso pues también nos estamos Estamos en las últimas casas, ¿verdad? ¿verdad? Venimos, mis hermanos, evangelizando, ¿verdad? Pues bueno, con la bendita gracia de Dios que nos ha puesto a mí y a mi hermano Marcos, que está hasta allá evangelizando. Estamos evangelizando con todo el corazón para que la palabra sea anunciada en todo lugar y en toda nación, hermanos. A lo mejor unos hermanos están en otras naciones evangelizando, dando la palabra. Y pues que Dios esté trabajando en los corazones de la humanidad, que es rebelde, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, que esta generación es rebelde. Y pues vamos a citar la palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2. ¿Qué dice en Efesios 2, queridos hermanos? Es en Efesios 2 que desde el principio vamos a ver qué dice Efesios 2. ¿Verdad? Dice, desde el primero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto en su voluntad. Situaciones que suceden o acontecen. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Exactamente, hemos sido bautizados en el Espíritu de la promesa que nos dio el Señor, que prometió Jesucristo al día antes de que muriera. Desde antes de que Él diera su vida, Él nos prometió que iba a mandar un Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu Santo, y en el cual hemos sido nosotros sellados aquí, habiendo creído la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, pues somos nosotros sellados, ¿verdad? Por la palabra, por su Espíritu. Y pues vamos aquí, estamos evangelizando aquí sobre toda esta calle, y muchachos pasando, y familias escuchando, hacer el bien, ¿verdad? familias escuchando. No en todas las calles se ve esto. Vamos a ver cómo evangeliza mi hermano Marcos. Da ánimo, ¿verdad? De hacer el bien al prójimo, y sobre todo pues que es uno de los principales mandamientos de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y pues ya ahorita en la actualidad pues no estamos muy animados a hacer el bien, ¿sí? Y pues otra parte también, Buenas tardes, Dios los bendiga. las creencias que desde generaciones, ¿verdad?, nos han transmitido también nuestros familiares, pues la traemos igualmente arraigada, y ya cuando se nos enseña algo nuevo o diferente, pues automáticamente lo rechazamos, ¿verdad? Y pues hay que, por eso, conocer acerca de los pensamientos de Dios, de los planes que tiene para con nosotros, porque ahorita, así como la maldad del mundo, así como todos los acontecimientos climáticos que han estado sucediendo, todas las relaciones entre países que pues no son buenas, y todo el sistema económico, financiero, cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Pues ¿por qué? Por la maldad, ¿no?
Entonces, así como se está mostrando todo esto, también en los que buscan a Dios, en los que esperan en Él, en los que le entregan su confianza, su corazón, pues también para ellos, ¿verdad? Se muestra la misericordia y la bendición, ¿verdad? Y por eso pues queremos pedirles que si gustan nos acompañen, vamos a leer o a tratar de entender, de explicar el Salmo 106. Sí, el Salmo 106, este libro que la mayoría de los capítulos fueron escritos, o bueno, redactados por David, a quien Dios ungió como rey sobre su pueblo Israel, que es esta nación en donde inicia, ¿verdad?, la obra de Dios como pueblo escogido, y que por medio de ellos llegó la bendición a todo el mundo, ¿sí? Pero la historia en sí comienza desde la elección de Israel, ¿sí? Esta nación que está para Medio Oriente, por donde también en aquellos lugares que no se ha descubierto, no se sabe con exactitud dónde está la ubicación, ¿verdad?, del Edén, donde comenzó la vida del hombre por primera vez en la tierra, y cómo pues a causa de la desobediencia pues fueron sacados de este huerto, ¿verdad? Y después de esto pues se fue multiplicando la humanidad, y mucho después pues fue cuando Dios, ¿verdad?, habló a Abraham, ¿sí?, un descendiente de Adán. Sí, y después de Abraham, pues fue la historia de Noé, y así si vamos caminando más hacia atrás, pues vamos llegando a toda la descendencia de Adán, el primer hombre que tuvo aliento de vida, y que todo está aquí conocido. Y si vamos caminando más hacia adelante, pues vamos a ir conociendo cómo inicia esta nación, ¿verdad? Y pues está escrito, ¿verdad?, este árbol genealógico de la elección de este pueblo, ¿verdad? Y que poco hay ahorita en la actualidad de nosotros, ¿verdad?, que difícilmente conocemos a lo mejor a nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Si a lo mejor platicamos nosotros, nuestra generación, yo por decir tengo 32 años, he preguntado así yo a mi abuelita si conoció a su papá o a su abuelo o a su bisabuelo, y pues muy poca memoria tiene de él, ¿verdad? Y quién sabe si a lo mejor nos ponemos a investigar o a buscar a nuestros antepasados, pues a lo mejor podamos conocer en realidad desde dónde hemos nacido o llegado, ¿verdad? Que a lo mejor no, muchos de aquí de Aguascalientes pues no vienen de otros estados, o hay quienes a lo mejor de otro país, y así, ¿verdad? Pero difícilmente conocemos a lo mejor 5 o 4 generaciones atrás de nosotros. Y aquí, en contrario a la Biblia, está completa desde Adán hasta Jesús. ¿Sí?
Y bueno, entonces, para comenzar, hablábamos de este pueblo Israel, ¿sí? Esta nación, como les decía, en Medio Oriente, inició, ¿verdad? Se formó desde que Dios se le apareció a Moisés, cuando toda la descendencia de Abraham habitaba en la tierra de Egipto. Esta nación eran esclavos, sí, de los egipcios, pero cientos de años atrás, Dios, que había escogido a Abraham, le había dicho que toda la tierra de Israel, ¿verdad? Actualmente, a lo mejor Cisjordania, y a lo mejor por aquellos lugares de Siria, que en aquel tiempo era Canaán, pues le había prometido Dios, ¿verdad?, a Abraham, que les daría esa tierra. Y fue así como lo sacó de Egipto, y estuvieron por un lapso de 40 años, toda esta nación, dice la Biblia, que como 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, estuvieron en el desierto, viviendo en tienditas de campaña, ¿sí?, antes de entrar al país que Dios les había dado por herencia, donde ahorita esta nación pues está, ¿verdad? Y si nos ponemos a leer las noticias, nos enteramos cómo es de que en estos países hay guerra, hay pues gran hambre y muchos problemas. ¿Por qué? Porque ha sido siempre la persecución, o ¿cómo podríamos decirlo? Pues la desobediencia también de este pueblo principal que Dios escogió. Y para eso pues iniciaremos en el Salmo 106, pues para ir un poquito más entendiéndolo, ¿verdad? Que inicia así este salmo diciendo: aleluya, alaben a Jehová Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice que hay que alabar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, ¿sí? Su misericordia, que pues a la vez comparado a nosotros, ¿qué pudiéramos decir de nosotros? Seremos misericordiosos. Misericordiosos pues quiere decir pues a lo mejor ponerse en la situación de alguien, ¿verdad? Y si tenemos la facultad de ayudarle, le ayudamos, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, ¿sí? En comparación a nosotros, pues dice que la misericordia es de Dios para siempre. En cambio, la de nosotros, ¿qué pudiéramos decir? Pues, por ejemplo, si nosotros hacemos bien a alguien, ¿verdad?, y de repente alguien nos defrauda, pues yo creo que se acaba para él de nuestra parte la misericordia, ¿verdad?, del bien que le hacemos. Y pues esta es una actitud que no es comparable con la de Dios, porque dice aquí su palabra que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Dice que ¿quién expresará las poderosas obras de Dios? ¿Quién contará sus alabanzas? Aquí está haciéndonos una pregunta, que ¿quién? Dice, ¿hay alguien? Pudiera yo preguntarte a ti, ¿tú expresas las poderosas obras de Dios? ¿Tú cuentas todas sus alabanzas?
O para empezar a poder contestar esta pregunta, creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos nosotros mismos, si es que en nosotros se han manifestado poderosas obras de Dios, ¿verdad? O para cantar alabanzas a Dios, pues antes tendríamos que preguntarnos, pues es que ¿qué voy a contar si Dios no ha hecho nada para conmigo? ¿Qué puedes tú responder? Y si las has tenido y si han sido manifiestas en tu vida obras de parte de Dios, la pregunta es, ¿las has contado? ¿Las has expresado? Dice, dichosos los que guardan el derecho, los que practican la justicia en todo tiempo. Dichosos, bienaventurados, afortunados, dice, los que guardan el derecho y los que practican la justicia. Creo que a veces pensamos que la justicia o el derecho pues corresponde muchas veces a las autoridades, ¿verdad? A lo mejor a los gobiernos que están sobre esta ciudad, por ejemplo, Aguascalientes. Ahorita precisamente, ¿verdad?, que acaba de haber un cambio de gobierno. Creo que lo recibió esta Tere Jiménez, ¿verdad? Y a veces eso pudiéramos pensar pues que el derecho o la justicia pues les corresponde a lo mejor a ellos o a lo mejor a los oficiales. Pues están también, ¿verdad?, los tránsitos, y podemos así verlo de esta manera, a lo mejor en un contrato entre el patrón y el empleado. Pero en cuanto a nosotros como individuos, como personas, nosotros conscientemente, ¿qué podemos decir? Practicamos el derecho, somos derechos, hacemos justicia, a lo mejor a nuestros hijos, a lo mejor practicamos la justicia, a lo mejor en nuestro trabajo, ¿verdad? O siempre falta, ¿no? Más bien nunca falta quien a lo mejor se acerque a nosotros y pues pida a lo mejor algún consejo o ¿qué podemos nosotros decir o qué hacemos? Porque ahorita pues como está la situación, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor preferimos callar, ¿verdad? Y pues ya ahí ya no estamos haciendo justicia o ya no estamos siendo a lo mejor derechos, ¿verdad? En la actualidad que a lo mejor en cuestión, ¿verdad? Digo, como a lo que se ve en las redes sociales, ¿verdad? Que hay varios videos que incluso yo he visto uno que avientan así el celular y pues para ver, ¿verdad?, si la persona lo regresa o no, y pues no, ¿verdad? La mayoría, la verdad, no, no regresa, a lo mejor en cuestión del dinero, a lo mejor en cuestión de un cambio que nos den de más en la tiendita, o así, ese tipo de detalles, pues pudiéramos nosotros examinar, ¿verdad?, si hemos practicado este tipo de situaciones. Por eso aquí dice que dichoso es aquel que guarda el derecho y que en todo tiempo practica la justicia. O podemos nosotros pensar, bueno, yo antes lo hacía, ¿y por qué ahora ya no lo hacemos? ¿O qué nos orilló a dejar de practicar, de hacer justicia, derecho? Dice aquí, acuérdate de mí, oh Dios,
según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la dicha de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me felicite con tu heredad. Está aquí pidiendo este salmista que está clamándole a Dios que se acuerde de él, ¿verdad? Dice, según tu benevolencia, o sea, según todo el bien que Dios hace para con la humanidad, le dice, acuérdate de mí. Le dice, visítame con tu salvación, para que yo vea la dicha de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me felicite con tu heredad. Vemos aquí esta necesidad también, ¿verdad? Nosotros pudiéramos ahora pensar, hemos hecho este clamor a Dios, o cuándo fue la última vez que le hemos dicho a Dios o hablado con Él pidiéndole que nos ayude, que se acuerde de nosotros, ¿verdad? Porque hay veces, por decir en la actualidad, o sobre todo en los cumpleaños, ¿verdad? Que ya, bueno, hay quienes también cumplen años y sí reciben su fiestita y sus mensajes, pero habemos otros que muchas veces pues no se acuerda nadie, ¿verdad? Y pues así está este salmista, creo, a lo mejor expresando, ¿verdad? Que Dios, acuérdate de mí, ¿verdad? Aunque no se acuerde, a lo mejor mi marido, mi esposa, mis hijos. Dice, acuérdate tú de mí, ¿verdad? Le pide a Dios. Dice que lo visite, dice, visítame con tu salvación. ¿Cuántas veces también, pues, según, ¿verdad? Los problemas cotidianos, ¿verdad? Que se nos presentan muchas veces, pues, porque nosotros mismos los buscamos, ¿verdad? Y otras veces, pues, también por a lo mejor no tener un buen discernimiento o a lo mejor por no pensar bien las cosas, pues caemos, ¿verdad?, en situaciones que pues nos ponen lazo, nos quitan la paz, el sueño, ¿sí? Y qué es lo que esperamos, ¿verdad? Ver esa luz, ¿verdad? De a lo mejor en esa obscuridad en la que estamos, ¿no? Como ese dicho famoso de estamos viendo la luz al final del túnel, ¿verdad? A lo mejor en cuestión de deudas o así, y pudiéramos también pensar, le hemos pedido a Dios que también nos visite. Dice, para que yo vea la dicha de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me felicite con tu heredad. Pudiera ser que a lo mejor aquí este salmista pues buscaba o tenía ese deseo de ver, ¿verdad? De ver cómo había alegría en aquel entonces en su nación. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando Dios introdujo a esta nación en la tierra que les dio, Dios les había dicho que era una tierra donde fluía leche y miel, o sea que había abundancia, ¿sí? Y si nosotros vemos en las noticias o a lo mejor algún documental de cómo más o menos es esta tierra, pues es desierta y pues está toda destruida.
¿verdad? Pero en un tiempo verdaderamente disfrutó esta nación, o sea, fue poderosa. Y aquí pues él está diciendo, ¿verdad? Quiero ver la fortuna de tus escogidos, ¿verdad? O sea, que quiere decir que a quien Dios escoge, pues siempre está alegre, ¿sí? Siempre está feliz. ¿Y por qué? Porque disfruta, ¿verdad? Del bien, disfruta de la misericordia, disfruta de la bondad de Dios. Y aquí este salmista pues está pidiendo eso. Igual así nosotros, en la mayoría, ¿verdad? A lo mejor conocemos o podemos ver quizás gente que prospera, ¿verdad? Pero no en cosas buenas, ¿verdad? Vemos a veces que hay gente que no, no padece así como nosotros, o que tiene abundancia, pero muchas veces provienen de pues tratos o son riquezas pues deshonestas, ¿verdad? Y qué es lo que la mayoría pues pudiéramos a lo mejor hasta codiciar, ¿verdad? Esa suerte. Pero el bien también, la alegría, el gozo, no lo tienen, ¿verdad? Y aparentemente pues vemos que no carecen de cosas materiales, pero pues no conocemos, como nadie conoce nuestro corazón, sino solamente Dios, pues no sabemos lo que en realidad se guarda, ¿verdad? Pero aquí está este salmista diciendo que quiere gozarse y ser feliz con su pueblo, ¿verdad? Con su nación. ¿Por qué? Porque de Dios viene el bien, la misericordia, la benevolencia, y cambia después. Hemos pecado nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él, Dios, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Increpó al mar rojo y lo secó, y les hizo caminar por el mar como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Entonces, ¿qué es aquí lo que está pasando? Pues que está reconociendo, ¿verdad?, que no disfruta de esa felicidad, no disfruta de ese gozo, no obtiene ese bien de parte de Dios. ¿Por qué dice? Hemos pecado. Nosotros, como nuestros padres, hemos hecho iniquidad y hemos hecho impiedad. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchas de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Aquí está haciendo memoria, está diciendo que por causa, ¿verdad?, del pecado, no disfruta de ese gozo, de esa paz. ¿Y por qué dice? Porque así Él,
a lo mejor su generación, como la generación de sus padres, dice, no entendieron, sino que se rebelaron, dice, no entendimos tus maravillas, no nos acordamos de todas tus misericordias. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿A qué acontecimiento se refiere? A cuando sacó a todo el pueblo, a estos más de 600,000 hombres de Egipto. Pues conocemos esta historia, ¿verdad?, de Moisés, que dividió el mar por mandato de Dios y pasaron, ¿verdad?, al otro lado de Egipto, al límite de Egipto. Estaba dividido por este mar y pues fue dividido, ¿verdad?, para que pasara el pueblo de Dios a quien había escogido. Pero dice que en ese tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Se rebelaron, y antes de que dividiera el mar, había hecho que Dios maravillas para con los egipcios, a Faraón, las plagas, ¿verdad?, las 10 plagas que conocemos, que fue una de ellas, pues poner densas tinieblas. Dice que hasta se podían tocar la niebla, ¿verdad?, cómo cubría todo el país. La otra pues fue cómo mandó, dice, ranas a todo el país de Egipto. Dice que del río al cual había hecho sangre, dice que de ahí salieron ranas y invadieron todo Egipto. Y también moscas. Y vemos cómo estas cosas pues son molestísimas, ¿verdad? Como a veces que queremos comer y ahí está la mosquita ahí y molestas, ¿verdad? Pues se imagina, dice que la Biblia habla que no había lugar donde no hubiera, ¿verdad?, moscas, que todo estaba invadido de moscas. Como piojos también hizo caer sobre todos los egipcios, sobre todas sus bestias. Dice que todos estaban llenos de piojos. Salpullido también. Se imaginan como quemaduras. Una quemadura vemos cómo nos saca una ampolla, ¿verdad?, y dolorosísima. Pues así también hizo caer sobre todo Egipto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que no entendieron sus maravillas. A esas maravillas se está refiriendo. Dice que antes se rebelaron y que no se acordaron de todas las misericordias que Dios hizo con ellos. ¿Por qué? Porque cuando estas plagas estaban cayendo sobre Egipto, a ninguno de los israelitas, de los descendientes de Abraham, les pasaba esto. Pero aún así dice, aún con todo esto, dice que los salvó por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había prometido a Abraham, que iba a hacer esto con sus descendientes. Y por amor a su nombre, Dios aún así, aunque no entendieron, aunque se rebelaron, los sacó de Egipto. Y por eso pues no es comparable con la misericordia de nosotros o con lo que nosotros prometemos, porque pues nosotros muchas veces hemos prometido, ¿verdad?, y no cumplimos. Dice,
Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a